Bueno, boa tarde a todos. Imos a comezar a última das sesións sobre o Real Decreto Lei 6/2023. Nesta última sesión imos a, bueno, os ponentes que nos acompañan van a falar do que eu creo que é unha das partes, claro, evidentemente non sustantivas, pero sí de reforma de calado sobre a modernización digital da Administración de Xustiza. Xa vos recordaba o xoves pasado que era importante que acudirades porque eu creo que é unha parte moi representativa ou moi importante do cambio que se vai a acontecer con a entrada en vigor, que xa foi onte, deste Real Decreto. E, como comprobades, acompáñanos na mesa don José Tronchoni Albert, que é o director xeral de Xusticia, e doña María José García Sesto, que é a directora da área de Administración Digital da Antega, que é a Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia. Acábame de comentar que eles entre os dous van a facer pois unha ponencia conxunta na que van a ir intercalando cuestións cada un deles. Bueno, e xa sin máis, xa sabedes, os que estades aquí evidentemente presencialmente, pois ao final haberá un turno de preguntas e os que compañeiros que estades conectados online, pois xa vou recibindo eu as dúbidas aquí no ordenador e despois ao final pois xa as formulo. Bueno, e sin máis, darlles a benvida e agradecerlles que tiveran a deferencia de acudir a ilustrarnos un pouco sobre estas cuestións e a mesa é vosa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, encantado de estar aquí. La idea es plasmar un poco la exposición de motivos de la Ley de Eficiencia Digital. Voy a hablar un poco de lo que son los conceptos. Luego María José va a hablar de lo que es técnicamente posible y en qué estamos trabajando. Y al final pues remataré yo un poco para engarzar lo que es la Ley de Eficiencia Digital con la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, ya tenemos en vigor el Real Decreto 623 en lo relativo a la Ley de Eficiencia Digital. De antecedentes teníamos el COVID-19, que fue lo que nos impulsó de una manera muchísimo más rápida a tener la agilización de los procedimientos en materia de videoconferencia, pero también es cierto que eso generó cierta inseguridad jurídica, ¿no? Bien, pues ahora ya tenemos por lo menos una normativa con la cual podemos estar, digamos que más seguros, ¿no? Todo este entorno digital que prevé la Ley de Eficiencia Digital, bueno, trae como causa lo que era la Ley 18 de 2011 del uso de las tecnologías. Lo primero que quiero aclarar es que os vais a encontrar, dentro de lo que es la Ley de Eficiencia Digital, con lo que llamamos el Comité Técnico Estatal de Administración de Justicia Electrónica. Siempre que veáis ese comité, se llama el CTAG, vulgarmente, y está conformado por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. Todo lo que tenga que pasar por el CTAG y por su aprobación, ya podemos pensar que va a llevar tiempo. De manera que cada vez que veáis en la Ley de Eficiencia Digital bajo supervisión o aprobación del CTAG, tendremos que esperar a que el CTAG diga que es una situación válida para poder usarse. Pienso, por ejemplo, que estamos pendientes, si no me equivoco, y María José me corrige, la captación de la firma a través de pantalla, con lo fácil que sería hoy que vaya alguien al juzgado, declare y le saquen esa pantallita que tenemos todos, que vas al Corte Inglés o en cualquier sitio y te dicen firme aquí. Bueno, pues llevamos años esperando a que el CTAG nos valide esa firma. Por lo tanto, ya os podéis imaginar que la ley va siempre mucho más rápido que lo que tecnológicamente nos permite el CTAG. Bien, también es importante que tengáis en cuenta la Ley 39 de 2015, la Ley 40, la relativa a las administraciones públicas, porque muchos conceptos también aparecen allí, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el registro único de la administración. Bien, pues esta ley lo que hace es fijarse en la Ley 39 y 40, también lo hace con respecto a los llamados funcionarios habilitados, que también lo prevén estas leyes, cuando el particular lleva los escritos en papel y necesita meterlos dentro del sistema digital. Para eso está el funcionario habilitado, que es el que de alguna manera va a firmar en representación de esta persona. Vamos a usar la palabra, yo creo que la que más usa es la de interoperabilidad, ¿no?
tenemos un problema. Aquí muchas comunidades autónomas tienen su sistema procesal y no todos son interconectables o interoperables. Bien, pues entonces la ley lo que dice es, se acabó. Ahora todos los sistemas tienen que ser interoperables. Tenemos problemas y seguramente vosotros cuando habéis ido a un juicio y una videoconferencia, resulta que los aparatos, el que haya en Canarias o en Extremadura, por lo que sea, no conectaban con los nuestros. Bien, pues entonces lo que dice la ley es que eso se acabó. A partir de ahora, fijaros, nunca habla de un sistema único, pero habla de sistemas comunes e interoperables. Nos vamos a encontrar también con palabras como es la itineración. Un procedimiento hoy se itinera en el sentido de que si el juzgado de primera instancia número 3 de Santiago se inhibe al de Ribeira, pues bueno, que se pueda itinerar ese expediente digital al de Ribeira. También la ley distingue entre lo que es la identificación y la firma de los intervinientes, ¿no? Siempre que se acceda a la sede o bien a través de una videoconferencia, lo primero que nos va a pedir es que nos identifiquemos. Por lo tanto, dos conceptos distintos, identificación y firma electrónica. También la carpeta de justicia, que es lo que va a hablar María José y nos va a contar pues, un poco en qué se está trabajando y cuál es el contenido de la sede judicial electrónica y la carpeta. Después también la ley tiene unas aspiraciones, yo creo que muy buenas y ojalá salgan adelante, en el que se establezca un punto de acceso general en la Administración de Justicia con independencia de las sedes judiciales autonómicas, ¿no? Por lo tanto, bienvenido sea si ese punto de acceso es único. Luego se habla muchísimo de los datos, yo creo que aquí es lo más importante, luego nos explicará María José en qué consiste esta recopilación de datos de la ley de eficiencia digital, ¿no? Se habla también de anonimización y pseudonimización, que luego haremos referencia. Para mí uno de los puntos más importantes es también las actuaciones automatizadas, asistidas y proactivas, de las cuales también hacemos referencia, lo mismo que la inteligencia artificial. También tenemos que hacer referencia, cómo no, a la conservación de los documentos. Hasta ahora los expedientes eran muy sencillos, los teníamos allí en el archivo, en papel, pero claro, ahora necesitamos esa conservación y mantenimiento en esa, digamos, estructura digital. Después tenemos también registros interoperables. La ambición de la ley es que todos los registros administrativos y judiciales sean, en este caso, interoperables. Habla la ley de la textualización de actuaciones orales. Bien, eso significa que vamos a tener en las vistas la textualización de conforme van diciendo, es decir, no va a ser fidedigno, pero se va a aproximar bastante. Después también la ley habla muchas veces de la firma no criptográfica. Esperemos que de alguna manera el CTAG valide cuanto antes lo que se estaba diciendo. Luego nos obliga también a las comunidades autónomas pues, a tener oficinas de información, ¿no? Y atención al público, y luego servicios de atención telefónica y puntos de información electrónicas en todas las sedes judiciales. También María José nos va a comentar el acceso y la obtención de las copias en el expediente digital. También la ley nos obliga a realizar convenios y reglamentos para que se pueda realizar la desconexión digital. Jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia están obligados también a estos usos de medios electrónicos. En fin, y yo creo que hasta aquí. Luego, después de María José, bueno, pues les explicaré un poco, como les decía antes, en concreto todas aquellas cosas que no están en la sede y que de alguna manera nos van a permitir poder entender la ley de enjuiciamiento civil, conceptos tales como videoconferencia, acceso seguro, el acceso telemático. Pues bien, yo creo que la ley ahí no lo deja muy claro y vamos a ver si podemos resolver alguna de esas dudas o también esas declaraciones que establece fuera de la sede, fuera de la demarcación, fuera del municipio, fuera de la circunscripción, que podemos entender que está desarrollando esta ley de enjuiciamiento civil. Bueno, pues, María José, tu palabra. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Carmen. Perdón. Muchas gracias a ambos.
En primer lugar, yo quería aclarar que yo no soy una profesional del derecho. Eso se notará en mi manera de... Algunas expresiones o algunas cuestiones igual no son del todo jurídicas o en ese ámbito. Yo trabajo en el ámbito del desarrollo tecnológico y lo que me habían pedido hoy era contaros en qué estamos trabajando para dar cumplimiento a este Real Decreto Ley que se publicó en diciembre. ¿Vale? Además de las cuestiones que ha comentado José, yo quería sí que incidir en 3-4 aspectos que están en el fondo, en la filosofía de esta norma y que implican o impactan de una manera muy importante en cómo se desarrollan los servicios y las soluciones para la digitalización del servicio público de la Administración de Justicia. Bueno, en primer lugar, mencionar que esta ley está muy vinculada a todo el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esa capacidad de financiación que llegó desde Europa y que nos pone como objetivo avanzar en aspectos tan relevantes como la transición ecológica, la transformación digital de los servicios públicos, no solo de justicia, sino también de la administración general, la cohesión social, territorial y la igualdad de género. ¿Vale? Entonces, sí que es un ámbito relevante porque muchos de los proyectos o muchos de los instrumentos que regula esta norma corresponden o coinciden con proyectos que a nivel estatal se están abordando en el ámbito del desarrollo tecnológico. Es una ley, como comentó José, que impulsa la cogobernanza. Las administraciones, la Administración de Justicia tiene muchas administraciones con competencia en materia de dotación de medios, comunidades autónomas, el propio Ministerio, la Fiscalía, el Consejo General, hay muchas administraciones. Todo el desarrollo de los servicios digitales deben estar orientados en ese impulso de la cogobernanza de las administraciones a través del instrumento que comentaba José, que es el Comité Técnico Estatal de Administración Electrónica Judicial. Y una finalidad importante es la equiparación territorial pensando en el ciudadano y en los profesionales que trabajáis en el ámbito de la justicia. Como se decía también, no se habla de vamos a poner una aplicación única, común en todas partes, porque ya con todo el recorrido histórico que llevamos en las administraciones es como inviable, pero sí se habla de unos requisitos mínimos comunes e interoperables, como se decía, de características análogas que permitan un conjunto de servicios similares en todo el territorio estatal. Temas como la itineración de expedientes electrónicos y la transmisión de documentos electrónicos, la interoperabilidad en todos los órganos judiciales o entre todos los órganos judiciales y fiscales de cualquier ámbito del territorio, el acceso a servicios homogéneos por parte del ciudadano y de los profesionales a través de las sedes electrónicas o a través de otros canales y, como se mencionaba también, el ámbito de la actuación en remoto. La actuación en remoto, que es un aspecto relevante en esta norma. Y desde mi ámbito profesional hay aquí una cuestión muy relevante que es la orientación al dato. ¿Qué es esto de la orientación al dato? Todas las organizaciones, las grandes empresas, todas las administraciones estamos ahora metidos en esto de la orientación al dato. Esto que nos va a permitir el desarrollo tecnológico de todos estos últimos años ha habilitado instrumentos o capacidades que nos permiten aprovechar la información que todos nuestros procesos de digitalización han ido generando para desarrollar nuevos servicios. Entonces, se comentaba antes que esta norma realmente viene ya de la Ley 18-2011, Ley 18-2011, donde ya hablaba de... Realmente mucho del texto que tiene esta norma es una copia de la norma del 18-2011. Pero sí que es verdad que allí queríamos conseguir, se hablaba de un expediente judicial electrónico que básicamente trasladaba el tratamiento de los documentos en papel a un contexto digital. Voy a generar documentos electrónicos, los firmo y los almaceno. Aquí se da un paso más. Estos documentos electrónicos, si se aplican una serie de criterios o características, nos van a permitir tener muchísima más información del contenido de ese documento. Luego veremos que nos habla de los metadatos, que es una palabra que es como la de interoperabilidad, pero ahora hay que saber lo que son los metadatos. Eso es así. Entonces, este desarrollo de la orientación al dato va a permitir que las tecnologías, que los instrumentos y servicios que se desarrollen, faciliten 4 cosas, bueno, muchísimas, pero es que se pueden agrupar en 4 aspectos. Todo lo que es facilitar la tramitación del expediente judicial y la interoperabilidad entre los sistemas de información,
Desarrollar cuadros de mando, sistemas de análisis que nos permitan tomar decisiones o que nos permitan conocer mejor qué es lo que está pasando en nuestra organización. Se introduce un aspecto y una capacidad muy importante, sobre todo en los próximos años se va a materializar, que son aquellas actuaciones judiciales o procesos automatizados, y se habla también del dato como un elemento de valor para la sociedad. Si nosotros generamos datos y los aportamos con todas las cautelas en el ámbito de la protección de datos y demás, como el concepto de datos abiertos hacia la sociedad, pues es un valor que se aporta. El dato nos va a permitir utilizar capacidades como son el tratamiento del lenguaje natural, tecnologías emergentes, tecnologías innovadoras, como son los procesos de automatización, la aplicación de procesos de tratamiento del lenguaje natural, de inteligencia artificial, cuestiones que irán desarrollando y que se irán desarrollando y que habilitarán nuevas capacidades. Y hay un aspecto aquí que quería resaltar porque la norma tiene muchos requisitos. Nos dice que tenemos que hacer algo, pero también nos habilita. Nos permite hacer cosas que ahora mismo no se puede, pero sí pensando en las potenciales capacidades podremos hacer al futuro. Y por eso luego nos habla de esas actuaciones automatizadas que comentábamos. Vale. Bueno, la entrada en vigor, como ya decíais, fue ayer. Sí que es verdad que nos da un plazo para cuando los instrumentos tecnológicos que aquí se exigen no estén, pues tenemos como plazo hasta el 30 de noviembre de 2025 para considerar como obligatorias algunas de las actuaciones que aquí se comentan. Voy a hablar fundamentalmente de tres cosas: del expediente judicial, de los servicios en la sede electrónica y de una pincelada sobre las actuaciones automatizadas y el tema de los accesos remotos a los actos procesales. Bueno, un expediente judicial electrónico. ¿Qué es un expediente judicial electrónico? Esto tal cual estaba ya en la ley anterior. Nos hablaba de dos cosas. El documento judicial electrónico, que es una información, y me voy a permitir leerlo tal cual, una información de cualquier naturaleza que está en soporte electrónico. Pero tiene una cuestión muy importante, y es que todos los documentos judiciales electrónicos deberán contener aquellos metadatos que caractericen el documento, que nos digan quién lo emitió, quién lo firmó, u otros datos relevantes que nos van a facilitar esa interoperabilidad de la que luego hablaremos. Y el artículo 47 nos habla del expediente judicial electrónico. Y el expediente judicial electrónico ya no es solo un conjunto de documentos, es el conjunto ordenado de datos, documentos, trámites, actuaciones electrónicas, grabaciones de vistas, grabaciones audiovisuales que conforman o que forman parte de ese expediente o de esa tramitación procesal. Tendrá siempre un índice electrónico firmado por la oficina judicial actuante o procesos automatizados y además la remisión de esos expedientes se sustituirá a efectos legales por la puesta a disposición del expediente judicial electrónico. Bueno, ¿esto en qué se traduce a efectos prácticos? Bueno, básicamente, ¿en qué estamos trabajando en este contexto? Bueno, el procedimiento judicial, la tramitación del procedimiento judicial, siempre, ya hace muchos años, se basa en el uso de los sistemas de tramitación procesal. Esos sistemas de tramitación procesal generan documentación, generan documentos que resultan de esa tramitación e incorporan documentación que aportan las partes, y todo eso va generando ese conjunto, esa carpeta que antes era en papel y ahora son archivos que están en contexto digital que conforma el expediente. Hay un aspecto, como decíamos, como mencionaba la ley, muy relevante, que es el índice. El índice del expediente lo que nos va a decir es el orden en el que se producen estos actos, qué documentación va asociado a cada uno de esos actos y, en general, todo lo que conforma ese expediente judicial. El sistema, en los órganos judiciales disponen ahora disponen de lo que nosotros llamamos el visor del expediente judicial. Ahí acceden a la documentación, a las vistas, a todo lo que va componiendo progresivamente ese expediente. Y a medida que se va tramitando, que va avanzando la evolución del expediente, se va generando este índice. El índice se genera ya con el primer documento. El primer documento ya abre un índice y de manera automatizada, a medida que vamos anexando documentos a ese índice, a ese expediente, se van generando
se va ampliando el contenido de ese índice. ¿Qué hay en el índice? El índice al final es como el índice de un libro, bueno, y como el índice de los legajos, de la documentación en papel. Pues ahí están contenidos los escritos presentados, tanto iniciadores como de trámite y la documentación anexa, los documentos que emite el órgano judicial o los documentos externos aportados por las partes al procedimiento judicial. Los expedientes administrativos que envían dentro de una tramitación también las restantes administraciones y las grabaciones, ¿vale? Siempre que sean ya documentos en definitivo, no borradores ni ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces el índice se va generando y aparece en el lenguaje que estamos utilizando ahora la consolidación del índice. Hay un momento en el que el letrado establece este ya es el expediente, es el índice, revisa que es correcto, que está bien ordenado, lo puede reorganizar o lo que sea y lo firma. Se genera un documento que es el índice firmado por este órgano judicial y a partir de ahí se genera una foto una foto entre comillas, una imagen, un conjunto de documentos que conforman ese expediente, corresponden a ese índice firmado y por lo tanto con ese índice se da garantía de la integridad y de la completitud de ese expediente. No quiere decir que el trámite no siga. Vamos a poder generar distintos expedientes en momentos sucesivos de la tramitación porque se producirá modificación, bueno, las cuestiones que vosotros sabéis mucho mejor que yo que se producen. Pero una vez que el índice está consolidado, ya tenemos un expediente íntegro, veraz, que podemos poner a disposición de las partes. Y luego ya entraremos en la sede electrónica y veremos que esto ya os afecta más directamente como profesionales, que ya un documento que tiene un índice lo podremos poner, por ejemplo, en la sede electrónica para que podáis obtener, para que podáis acceder a ese expediente ya de manera digital. Bueno, en cuanto a lo que es el expediente electrónico, sí quería mencionar algunas cuestiones en las que se está avanzando y que son de relevancia para la composición del índice. ¿En qué se está trabajando ahora mucho? Además de poner en marcha estos instrumentos, hay un aspecto muy relevante para que un expediente judicial realmente sea un expediente judicial con todas sus garantías, y es la calidad del dato. La calidad de los datos, la calidad de los documentos que se anexan o que todas las partes aportáis al documento y las capacidades de gestión de esa documentación. Hay aspectos como que, bueno, en la agenda los datos, las citaciones, los señalamientos tienen que estar correctos porque si no la información que se maneja no es adecuada. La identificación de los intervinientes. A veces nos pasa que hay alguna incidencia, nos dicen, oye, es que yo no veo mi expediente. Vale, pero es que tú tienes tu DNI, por ejemplo, como profesional, está mal puesto en la base de datos del sistema, entonces no vas a acceder a él. Es muy importante trabajar en la calidad de la información. También es muy importante trabajar o que todo el mundo aporte, cuando aporta documentación digitalizada, pues que tenga una serie de características que permitan una integración adecuada en el expediente, que se pueda clasificar adecuadamente, que se pueda gestionar de manera ordenada, etc. Entonces, bueno, se está trabajando en estas líneas, además de, evidentemente, mejorar los canales de acceso al expediente judicial o de utilización del expediente judicial. No vamos a negar que es complicado muchas veces en un mundo en el que estamos muy acostumbrados a manejar papeles, manejarnos en el mundo del expediente, de la pantalla, de que paso el documento, ahora abro uno, ahora cierro, ahora ya no sé dónde estoy, ¿no? Entonces, sí que todas las administraciones estamos trabajando mucho en mejorar el cómo nos manejamos en ese expediente, en ese documento judicial. Hay un aspecto muy importante que es la trazabilidad de los accesos. Cualquier acceso que se haga a un expediente judicial va a quedar trazado. Vamos a saber quién entró, cuándo entró y en muchos casos por qué entró, ¿vale? Para que de alguna manera garanticemos la seguridad de esa información. La trazabilidad en el mundo digital es muy importante. Tenemos que garantizar toda esa cuestión. Y luego, como mencionaba antes, pues la aplicación de tecnologías innovadoras, las herramientas de textualización, se comentaban antes, pues que ya hay capacidad para que la vista se traslade, se textualice a texto, la gestión de la anonimización automatizada de documentos, aspectos como la extracción de información de manera inteligente de los documentos. Bueno, son cuestiones que en otras sesiones podremos ver más en detalle.
Por esto voy a pasar muy rápido. Se comentaba antes también la importancia de la interoperabilidad, porque a nadie se le escapa la complejidad. Yo que vengo de otros mundos, de otros ámbitos de tecnologías o de negocio, sí que cuando empecé a trabajar con el ámbito judicial me sorprendió la cantidad tan grande de administraciones, de partes, de perfiles, de todos los que de alguna manera interactúan con el mundo judicial, con un órgano judicial. En este momento, la verdad es que la relación de un órgano judicial con el exterior es mayoritariamente electrónica. La mayor parte de las comunicaciones, sean por unas herramientas u otras, se hacen de manera electrónica. Pero es verdad que no son lo mismo las herramientas que tenemos con los ciudadanos y profesionales, con otras administraciones, con la Fiscalía o con otros ámbitos. Pues hablamos del LexNet, hablamos de Insight, hablamos de SIR, hablamos de las sedes electrónicas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que plantea la ley es también poner un poco de simplicidad en este mundo complejo, ¿no? Y habla de 3 instrumentos en los que se está trabajando, fundamentalmente el Ministerio de Justicia, que son instrumentos que nos van a permitir articular o facilitar todas estas relaciones. Y así habla de la plataforma de interoperabilidad de datos para que de manera más sencilla desde los sistemas podamos consultar determinada información en otros ámbitos. Habla del sistema común de intercambio de documentos, expedientes electrónicos o del punto común de actos de comunicación. La sede electrónica. Uno de los aspectos en los que incide la ley es el canal electrónico en la relación con los ciudadanos y profesionales. Ya hablaba la Ley 18, evidentemente, de la sede electrónica judicial. Decía que era aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos y ciudadanas a través de redes de telecomunicaciones. Dice también esta nueva norma que se realizarán preferentemente a través de la sede electrónica las actuaciones y procedimientos y servicios que requieran la autenticación, la identificación de ciudadanos y profesionales ante la Administración de Justicia. La ley ya preveía que las administraciones con competencia en materia de medios de administración de justicia desarrollaran esas sedes electrónicas. Por lo tanto, pues tenemos la sede electrónica de la Comunidad Autónoma de Galicia, la de Madrid, la del Ministerio de Justicia. Hay un aspecto fundamental que ahora veremos, que es que todas estas sedes van a tener que interoperar de algún modo. Quería hacer un repaso rápido por la sede electrónica. La sede electrónica de Galicia, de Administración de Justicia en Galicia, ya es antigua. Se puso en marcha en el año 2016. Se creó a raíz de esta orden del 22 de septiembre de 2016, por el que se crea y regula la sede judicial electrónica de Galicia. Está orientada, se llama, la URL es sede.justiza.gal, que seguramente ya muchos la conocéis. Y se complementa con un aspecto que luego también mencionaré, que es el portal de justicia, justiza.gal. Bueno, ¿qué contempla la sede electrónica? Contempla servicios orientados a la ciudadanía y a los profesionales del derecho, los profesionales que se relacionan con el órgano judicial. Repasando los requisitos que debe tener la sede electrónica en el marco de este Real Decreto, quería mencionar algunos de los más relevantes que existen o que no existen, pero se están trabajando en ellos. La ley prevé que se pueda iniciar a través de la sede electrónica por parte de ciudadanos y ciudadanas en los procedimientos judiciales en los que no se precisa representación procesal ni asistencia letrada. La sede presenta y además se debe poner a disposición de los ciudadanos los modelos o impresos normalizados. La sede electrónica iba a entrar, pero casi no voy a entrar porque si no voy a tardar un poco más. Bueno, esta es la imagen de la sede electrónica y en este catálogo de procedimientos y servicios se pone a disposición del ciudadano tanto la posibilidad de presentar de manera electrónica, que es esto que aparece aquí, presentación electrónica, escrito iniciador, contestación a la demanda o escrito de trámite, como esta presentación presencial, valga la redundancia, que lo que nos habilita es la descarga de ese formulario, de ese modelo normalizado que el ciudadano puede escribir, o sea, descargar y cumplimentar manualmente y presentar en la oficina, en el órgano correspondiente.
Actualmente se pueden presentar o se pueden tramitar a través de la sede electrónica de la Administración de Justicia en Galicia pues los procedimientos vinculados al juicio verbal, los procedimientos monitorios, las ejecuciones de títulos judiciales, la jurisdicción voluntaria, los procedimientos de conciliación o de consignación judicial y además otras cuestiones como son pues, la solicitud de una copia o de un testimonio, la solicitud de intervención vía videoconferencia, o la presentación por parte de algunos profesionales de los informes periciales. Todos estos procedimientos y los que se van incorporando, periódicamente se van incorporando nuevas capacidades, básicamente se presentan aquí y ya directamente quedan recogidos en la oficina de registro y reparto o en el órgano que corresponda. Ya no hay ninguna tramitación adicional, va directamente ya al sistema. A efectos de ciudadanos, además, la sede electrónica, dentro de ese concepto, la sede electrónica, si la veis aquí arriba, pues tiene varios apartados, conozca la sede judicial, trámites y servicios, normativa y legislación, ir a mi carpeta, orientado a ciudadanos, personas físicas o jurídicas, pero ciudadanos. Y el apartado que luego veremos de acceso a profesionales. Dentro de este apartado de mi carpeta, el ciudadano puede ver una información muy básica del estado, en este momento, del estado de tramitación de su expediente, del expediente en el que está personado y la agenda de señalamientos que le afecta. Esto en cuanto al ciudadano. Pero hay un aspecto muy relevante y en el que se está trabajando más de una manera más intensa, que es en todo el servicio que se da o que se tiene que dar para habilitar el acceso judicial electrónico, la presentación de escritos u otro tipo de actos, la agenda de señalamientos, por ejemplo, orientado ya a profesionales del derecho, abogados, procuradores, graduados sociales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, aquí sí me voy a parar un poquito más, contando sobre todo esta nueva posibilidad que es el acceso al expediente judicial que se pone a disposición a través de la sede electrónica. Antes comentábamos que el expediente judicial electrónico tiene un índice y que en un momento dado el letrado determina que consolida ese índice. Vale. Una vez que el índice está consolidado, el expediente estaría, si está así habilitado el órgano, si lo tiene así previsto el órgano, estaría disponible para su obtención a través de la sede judicial electrónica. ¿Cómo funciona esto? Lo voy a explicar así un poquito rápido. Cuando un profesional, cualquiera de vosotros, entráis con vuestra identificación a la sede judicial electrónica, al apartado de mi carpeta, aquí aparecen todos aquellos procedimientos en los que constáis como parte. ¿Vale? Si alguno no aparece, seguramente es porque en ese expediente, como decíamos antes, vuestra identificación no está bien puesta o no está bien. Entonces, eso hay que ir revisándolo. ¿Vale? Empezará a aparecer aquí un simbolito que dice que ese expediente, esta es la fila del expediente, nos dice pues, el procedimiento, el NIG, el órgano, la clase, el orden, etc. Cuando aparece este simbolito aquí, que parece una descarga, quiere decir que ese expediente está consolidado, es susceptible de ser descargado, que está puesto a disposición de los profesionales que están ahí. Para que aparezca este simbolito tiene que cumplirse que en el órgano judicial se haya puesto en marcha esta capacidad, que existan, que el expediente judicial, como os decía, esté consolidado y que existan, que ese expediente tenga documentos susceptibles de ser obtenidos por vosotros como profesionales y luego vemos las condiciones. Y además que no exista otra solicitud de descarga. Bueno, una vez que aparece esta flechita, pues esto lo que nos permite es solicitar una copia, que se nos ponga a disposición ese expediente. Ya de manera automatizada, pero sí que no de manera síncrona, es decir, no en ese momento, sino pasados un tiempito, os llegará un correo donde os dice ya está disponible ese expediente, podéis acceder otra vez a la sede electrónica y descargarlo. Entonces, en ese momento ya aparece aquí en el apartado de mis descargas, en el apartado que aparece dentro de la sede de mis descargas, aparece el expediente con este botoncito para descargarlo. Son enlaces efímeros. Tienen una vigencia temporal en este momento de 72 horas. Pasadas las 72 horas, de aquí desaparece. Vale. Pero bueno, se puede volver a solicitar si hay algo. Vale.
Entonces, ¿qué se descarga? ¿Qué nos descargamos cuando aparece el expediente judicial? Bueno, se descarga lo que compone ese índice, pero que corresponda a los escritos iniciadores, como esto casi lo voy a leer así para no olvidarme de ninguno. Los escritos iniciadores del procedimiento, independientemente de la parte que los presentara, los escritos de trámite presentados por el profesional que solicita la descarga, los documentos o los archivos que le hayan sido notificados por los medios previstos, las grabaciones de vistas firmadas, los expedientes administrativos, la información relativa a los datos principales del procedimiento y de los intervinientes que en él constan. Y además aparece el dato del órgano judicial, el NIG, la fecha de consolidación del índice y la fecha de solicitud de descarga. La fecha de consolidación del índice es importante porque nos dice, esta era la foto del expediente en un momento dado. El expediente pudo haber seguido avanzando. Entonces, ¿qué se descarga? Y aquí sí me voy a permitir salir de aquí. Se descargan una carpetilla donde aparecen... Espero no hacerlo muy lento. Traigo aquí un ejemplo. Se descarga una carpeta que tiene tres cosas. Una carpeta que se llama descarga, que es... Perdón, Una carpeta que se llama documentos, que es donde están todos los documentos, todos ahí, al show, todos. Los documentos o las vistas o lo que sea. Y se descarga, un elemento que es técnico, que es lo que es la composición del índice, y este dibujito que es lo que llamamos el índice. Y el índice lo que abre es un visualizador del expediente, para que sea un poco más sencillo manejarse en esa documentación. Este visualizador del expediente nos dice cuál fue el órgano judicial, a qué órgano judicial corresponde este expediente, el NIG, lo que os comentaba, la fecha de consolidación de la información descargada, cuándo se generó ese índice consolidado, cuándo se hizo la solicitud de descarga y unas condiciones para que esto funcione, que tiene que tener un navegador determinado, unas capacidades técnicas aquí raras que dice lo del JavaScript, que funcione y todo eso. Y nos da el botón de continuar. Dichoso Java. Dichoso Java, que nos bloquea a todos. Sí. Bueno, entonces, aquí tenemos los documentos. Son los mismos que están en la carpeta que os enseñaba ahora, pero de una manera un poco más fácil de acceder. Pues nos aparece el auto, no sé estas cosas, la providencia, no sé qué. Habrá documentos en los que nos pase esto, que es que nos dice, no se pudo descargar este documento como parte de la descarga. Porque a veces hay documentos que tienen un peso tan grande, son tan grandes en cuanto a su volumen, a su tamaño, que no se descargan conjuntamente ahí. Pero aquí lo que viene es un enlace que accede a donde este documento está almacenado para que se pueda descargar a posteriori, ¿vale? Entonces, aquí no me va a funcionar porque no estoy conectada a nada, pero aquí estaría esto. Se incluye ya dentro de este expediente la vista, la grabación de la vista si es que está firmada por el letrado. Y en general toda esa documentación que os decía con las condiciones que... Del juicio ordinario por el responsabilidad civil por defectos. Esta era una vista de una escuela jurídica. Sí. De una escuela jurídica. Entonces, esto es lo que aparece ahora, lo que se está empezando a descargar a través de la sede judicial cuando se dan esas condiciones que os comentaba antes. Voy a volver aquí. Bueno. Espera, es que ahora me perdí yo. Es abajo, puede ser. Es que ¿sabes qué pasa? Que lo tienes como bloqueado, ¿no? Sí, espera. Vamos a salir. Y volvemos a entrar. Vale, entonces, esta posibilidad de descargar el expediente judicial no está todavía disponible en todos los órganos judiciales. Se está trabajando junto con el ritmo de manera coordinada con la Dirección General de Justicia y el ámbito judicial en ponerlo progresivamente en marcha. Ahora mismo está disponible en 40 órganos judiciales, 42, 40 órganos judiciales. Sí que es verdad que mayoritariamente de la provincia de Orense, pero a lo largo de los próximos meses se irá extendiendo en todos los órganos judiciales. La sede electrónica además permite
permite la grabación de una vista de manera individual o de un expediente administrativo y también la consulta de la agenda de señalamientos. E incluye también, porque así la ley lo prevé, pues, utilidades como son la comprobación de la autenticidad de un documento electrónico, un directorio de órganos judiciales, la integración de la cita previa, que ahora mismo está solo disponible en las oficinas de registro civil, o enlaces a servicios como el tablón judicial edictal único, el registro electrónico de apoderamientos. Y hay un aspecto en el que también quisiera incidir, que también tiene servicios de ayuda. La sede, pues muchas veces pues, tenemos un problema con el certificado, no podemos descargar o tal. Bueno, sale aquí una cajita que dice necesita ayuda. Entonces, esto nos abre un formulario, no podemos llamar a nadie, no hay un teléfono, pero sí abre un formulario que nos permite decir, oye, tengo este problema. Y ese formulario llega a un servicio de soporte que se pondrá en contacto con vosotros, que os llamará y os dirá, bueno, os pedirá los datos de contacto, claro está, y os dirá, oye, ¿cuál es el problema que tenías? Este servicio no está pensado para la resolución de dudas judiciales o de tramitación. Para eso hay que irse al órgano judicial. Está exclusivamente para el uso de incidencias en el uso de los medios digitales. ¿En qué estamos trabajando ahora en el ámbito de la Administración de Justicia? ¿Hay algún servicio muy relevante en el ámbito de la sede electrónica judicial? Bueno, como os decía, hay el portal de justicia, xustiza.gal, y la sede judicial electrónica. El portal de justicia son complementarios. El portal de justicia es un portal más orientado al ámbito de la información, de la difusión, de las capacidades que hay en el ámbito de la justicia, y la sede judicial está más orientada a la tramitación. Bueno, hay servicios que aparecen en la ley que todavía no están, como es la notificación por comparecencia en sede, que estará en los próximos meses, la ampliación del servicio de cita o el acceso a los entornos remotos a través de la sede judicial una vez ya identificado, ¿vale? Se está trabajando, se pondrá en marcha este año una renovación íntegra de la sede judicial y del portal de justicia, porque los que ya lo habéis usado seguramente que estaréis pensando, sí, pues es un rollo usarlo, es dificilísimo, a veces no me entero. Entonces, bueno, se le está dando, como os decía, es desde el 2016, tiene ya 8 años, ya tiene, en el mundo tecnológico ya es mayorcito, ya es abuelo casi. Entonces, bueno, se está trabajando en una versión que incida sobre todo en los aspectos de accesibilidad, de usabilidad, de acceso, de cumplimiento de la normativa de accesibilidad, de adecuación de dispositivos móviles y de una cuestión muy importante que voy a comentar ahora, que es la integración con la carpeta de justicia. Y voy a ir rápido. Decíamos, sede judicial electrónica de la Administración de Justicia en Galicia. La sede judicial electrónica, el Real Decreto Ley habla también de la carpeta ciudadana, del punto de acceso general de la Administración de Justicia, que es un portal gobernado por el Ministerio de Justicia, coordinado por el Ministerio de Justicia, que aglutina los servicios que dan las distintas sedes electrónicas. Aquí podréis acceder a través de este portal también a los servicios de la sede electrónica de justicia. Y hay un servicio muy relevante que es lo que la ley llama, que aquí el nombre aquí arriba es una errata, no es carpeta ciudadana, es carpeta justicia, es la carpeta ciudadana del ámbito de la Administración de Justicia, que dice que es un servicio, la ley dice que es un servicio personalizado en el que se integrarán, bueno, no está escrito, pero se integrarán aquellas carpetas ciudadanas de las sedes electrónicas judiciales, de tal manera que le podamos dar al ciudadano una visión íntegra de todo lo que le ha pasado con relación a la Administración de Justicia, independientemente del ámbito territorial. Esta es una imagen de mi carpeta justicia que está ahora en fase de pruebas por el Ministerio y a la que todas las sedes judiciales tendremos que engancharnos, ¿vale? Para que el ciudadano pueda tener ahí el acceso a todo aquello que es de relevancia para él. Voy a ir ya rápido por las dos otras cuestiones, porque me estoy alargando un poco. Actuaciones automatizadas. La ley nos habla de 3 cuestiones de las actuaciones automatizadas proactivas y asistidas. Esto sí que es completamente nuevo con respecto a la ley 18. Vale, nos dice que las actuaciones automatizadas son aquellas acciones que los sistemas informáticos, las aplicaciones, las herramientas podrán hacer sin necesidad de que el ser humano haga nada. Vale. Acciones muy simples, acciones que no aportan ningún valor de conocimiento, de negocio o de decisión,
pero que se pueden hacer ya de manera automatizada, como dice la ley, que no requieren ninguna interpretación jurídica. Temas como la generación de una copia, la generación del índice, de la numeración de los documentos dentro del índice, determinadas acciones de comprobación de representaciones, o sea, acciones que no requieren ninguna interpretación. Por lo tanto, vamos a permitir que, si es posible, las máquinas lo hagan. Habla después de las actuaciones automatizadas, de las actuaciones proactivas, que son aquellas en las que el sistema de información lo inicia sin que haya ningún humano que diga, oye, hazlo. Temas muy básicos, por ejemplo, el recordatorio de plazos, el recordatorio de una agenda. Pues el sistema puede todas las mañanas recordarte, oye, mira, que hoy se vence este trámite o vence este otro, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo muy simple, pero en esa línea. Pero luego prevé también la posibilidad de empezar a trabajar en lo que llaman las actuaciones asistidas, que es el sistema, las herramientas tecnológicas nos van a permitir, van a hacer o nos van a ayudar en determinadas acciones. Siempre, por ejemplo, unas determinadas comprobaciones, la generación de un borrador de algo que se pueda, a través de los datos que tiene el sistema, generar de manera automatizada, pero siempre hasta el punto en el que haya que tomar una decisión. Nunca puede tomar una decisión, la ley lo establece y es un poco cómo se tiene que gobernar esto, ¿vale? Entonces, estas actuaciones asistidas lo que nos permitirán es ayudar a determinados procesos, pues generando comprobaciones, borradores, etc. Hay algunos ejemplos, hay algunas tecnologías que ya son de uso muy habitual en las administraciones públicas, como es el tema de la automatización de procesos, ¿no? Tenía aquí algunos ejemplos en los que estamos empezando a trabajar. Sí que es verdad que es algo en lo que se está empezando, ¿no? Pues hay acciones que son como muy simples, que pueden parecer muy tal, que es, por ejemplo, determinadas declaraciones que hay que hacer en institutos estadísticos. Vale, si yo ya lo tengo en mi sistema y el instituto estadístico no prevé que se lo pueda enviar de manera integrada a través de los sistemas de información, pues puedo coger un proceso de estos robots, de procesos automatizados, que lea mi libro estadístico, en este caso es el que estamos trabajando ahora, es la declaración del libro de autopsias del IMELGA al INE. Se coge el libro de autopsias que está digitalizado y lo copia en la parte que corresponde al INE. No hace nada más que eso. Es como si una persona perdiera el tiempo en copiar y pegar, copiar y pegar. Pues eso es lo que puede hacer. Si tuviera que tomar alguna decisión ya no podría hacerlo, ¿vale? Entonces, de hecho, el robot lo que hará es, oye, si no sé copiar esto, te diré, mira, esto queda sin copiar porque no sé qué hacer con él. Otros ejemplos son cuestiones muy operativas en nuestro trabajo, pues la gestión de los usuarios, altas, bajas, cuando la gente se mueve y demás. Pero también estamos empezando a ver, junto con la Dirección Xeral, pues aspectos como la utilización de la automatización, pues para la verificación o la incorporación al expediente de los resguardos de las operaciones en las cuentas de consignación, que es algo en lo que hasta el momento en el que alguien tenga que pensar si el justificante es correcto o no, pues es básicamente me cojo el dato del expediente, voy a la cuenta de consignación y descargo el documento. No hace nada más, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones, la ley no nos dice que tengamos que hacerlas, pero sí nos permite hacerlo, que es lo que decía al principio. La ley me obliga en algunas cosas, pero también me habilita para otras. Para otras que en el año 2011, cuando salió la ley 18, pues eran impensables. Porque es verdad que el texto, y no lo dije al principio, pero para mí también es muy singular, el texto de este Real Decreto es muy parecido al de la Ley 18, pero el contexto en el que se ejecuta no tiene nada que ver. No tiene nada que ver ni el contexto tecnológico, ni el desarrollo, ni la madurez digital que tienen las organizaciones. Bueno, y por último ya mencionar así de manera muy rápida que también estamos trabajando, llevamos ahí peleando conjuntamente, José, mucho tiempo en todo este tema de los accesos en remoto. Ya comentaba José que el COVID nos cambió la vida, nos cambió la foto, nos cambió la percepción de cómo nos tenemos que relacionar en algunas cuestiones laborales y fue muy importante ya la incorporación progresiva de ese acceso remoto a los actos procesales. Durante estos últimos años ha trabajado mucho en la dotación de medios, en las salas digitales, en las salas de vistas. Ahora mismo, pues todas las salas de vistas de celebración de vistas orales que hay en Galicia, todas tienen tecnología digital, todas tienen videoconferencia, todas tienen un montón de cacharros que a veces parece un poco la NAS, que ya el auxilio judicial ya a veces me parece muy meritorio que ella se gestione con tantas cosas. Pero es verdad que es necesario, y estamos avanzando en cuestiones como
pues en breve estará, de hecho yo creo que ya está en casi todas las salas de vistas, está dotado la Wi-Fi para que podamos acceder sin necesidad del consumo de nuestros datos, o la dotación de medios en salas de declaraciones, exhortos, etc. Aquí es muy importante trabajar en... Una de estas cuestiones, como decía, es, vale, ya tenemos toda esta tecnología, pero ahora hay que usarla y a veces no es sencillo. Entonces se está trabajando también mucho en identificar protocolos o buenas prácticas o formación en el uso de los medios digitales, homogeneización de determinadas capacidades en el mundo digital. Y sí que aparece en esta norma el concepto de el punto de acceso seguro y el lugar seguro. Vale, dice que los puntos de acceso seguro pues son aquellos en los que permite la transmisión segura de las comunicaciones y la protección de la información, permitir y garantizar la identificación de los intervinientes, bueno, cumplir los requisitos de integridad, interoperabilidad, confidencialidad, etcétera, etcétera. Y habla de qué características tienen que tener esos lugares seguros. También es cierto, y dice, sí es verdad que dice también la norma que, lo pone por aquí, que el CTAG determinará cuáles son las condiciones que tiene que establecer, que tienen que tener estos lugares para considerarse seguros. Ya ha generado un borrador, ya hay un documento que hemos visto hace unos días, pero ya establece como lugares seguros algunos que ya no tienen que esperar a esto, que son pues, la oficina judicial, los registros civiles, las sedes de la Abogacía del Estado, bueno, algunos que nombra la norma. Bueno, aquí en este ámbito de los accesos remotos a los actos procesales, hay dos cuestiones en las que es muy relevante, se está trabajando y avanzando ahora, que es en ese acceso identificado. Ahora accedemos a través de Webex, nos conectamos, tal. Bueno, se va a habilitar ese acceso mediante una identificación digital previa, como decía José, a través de la sede electrónica que podamos acceder ahí, tanto profesionales como para la realización de actos con el ciudadano y la víctima. Y bueno, creo que me alargué un poquito, pero bueno, era un poco el... No, estamos en tiempo, María José. Bueno, pues este era un poco el repaso que quería hacer con vosotros de algunos aspectos en los que la norma nos obliga tanto a los profesionales del derecho como a los profesionales que trabajamos en las administraciones de gestión de medios o de tecnología avanzar, ¿vale? En la sede electrónica, como os decía, esa carpeta justicia que dé al ciudadano una visión global independientemente de su ámbito territorial, la interoperabilidad, las actuaciones automatizadas, que seguramente dentro de 2 años, si volvemos a dar esta charla, la presentación será bastante distinta, o estos accesos en remoto. Y quería por último mencionar una cuestión especialmente importante. Ya mencionaba José el CTAG, el Comité Técnico Estatal de la Administración Electrónica, que nos ayuda a establecer criterios comunes en el desarrollo de todas las administraciones que tienen competencia en este ámbito y también a coordinar ritmos de implantación de temas. Pero hay un aspecto que es especialmente relevante y que es un poco transparente a todo esto, que es el ámbito de la seguridad. En este contexto donde estamos ya todos en un mundo digital, cada vez es más relevante el ámbito de la seguridad y de la ciberseguridad. La ley habla del esquema judicial de seguridad de interoperabilidad y seguridad y crea el subcomité de seguridad y habla de que se habilitan políticas de seguridad de la información de la Administración Judicial Electrónica. Las administraciones públicas, nosotros ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en un ámbito de un plan muy amplio de aplicación de medidas de ciberseguridad, tanto en los sistemas. Los sistemas tienen que desarrollarse conforme a lo que se llama el Esquema Nacional de Seguridad. Se está trabajando en implantación de herramientas que ponemos en nuestros ordenadores para la prevención de ataques, de ciberataques, de malware, de todas estas cosas que ahora nos llegan a casa y que nos asustan cada día, ¿no? Y que a veces son un engorro, no lo voy a negar, porque a veces ya está el cacharro que ahora está escaneando no sé qué o tal, ¿no? Entonces, estas cuestiones sí que son especialmente relevantes en este momento de la explosión del desarrollo digital. Y en este sentido, como os decía, estamos trabajando en algunas cuestiones y en un aspecto también muy importante, que es la concienciación. Tenemos que entender qué es importante para este tema de la seguridad en el contexto digital en el que nos movemos, cuáles son las buenas prácticas, qué debemos tener en cuenta en todo en este contexto. Y bueno, por mi parte, nada más. Como veis, no hablo del ámbito procesal jurídico porque me pierdo un poco, pero ahí José
Bueno, yo simplemente continuar un poco, sepáis que la ley de eficiencia digital prácticamente se plasmó toda y por lo tanto yo creo que el legislador la va a mantener tal cual. Y luego tenéis que tener en cuenta que todo lo relativo a la ley de eficiencia procesal se metió un poco con calzador para aprovechar los fondos europeos y por lo tanto tenía que salir antes del 31 de diciembre de 2022. Perdón, 23, y ahora se ha comprometido el Gobierno a que la ley de eficiencia procesal y la organizativa salgan antes del 31 de diciembre de 2024. ¿Qué significa esto? Pues que lamentablemente la ley de eficiencia procesal pocos cambios va a hacer con respecto a este Real Decreto, que lo sepáis. Entre otras cosas porque ya dijo el Ministerio que no le daba tiempo si tenía que mandar informes al Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, la nueva ley de eficiencia procesal va a salir un poco pues, con el contenido este. Deciros también que el otro día en la conferencia sectorial del Ministerio de Justicia, bueno, yo hice dos apreciaciones que la verdad es que no sé si las recogerán. Os habréis fijado en cuanto a los conceptos cuando dicen la ley de eficiencia procesal, quién va a poder declarar fuera de la sede, ¿no? ¿Quién puede solicitar la videoconferencia? Bueno, yo veo que el artículo 258 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice aquellos que estén fuera de la demarcación del órgano judicial. Claro, ¿qué es una demarcación? Y tampoco es lo mismo la demarcación del juzgado de instrucción, que es un partido judicial, que la del penal, que ya agrupa varios partidos judiciales. Pero pensar en la audiencia, o si ya es fuera de la demarcación del TSJ, solamente podría declarar por videoconferencia el que viva fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia. En unos sitios habla de demarcación, en otros habla de municipio, en el 129 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en otros de partido judicial, lo cual está bien, pero todavía hay más. Si no había pocos, demarcación, municipio, partido, en el 169 me encuentro que dice fuera de la circunscripción. Por lo tanto, ya un poquito más complicado, ¿no? Esa era la primera apreciación que yo les hice. Y la segunda es que yo reconozco que después de leer la ley, volverla a leer, creo que se ha hecho una confusión entre videoconferencia, acceso telemático, acceso en un punto seguro. Yo creo que el legislador no sabe ya dónde meterse o por dónde salir. Bien, la idea debe ser que la gente acceda a través de la sede electrónica, porque es la única manera de que te puedas identificar. Se acabó eso de que te manden un enlace. Y luego habría que ver ese punto seguro, qué personas pueden declarar en el punto seguro. Pensad, por ejemplo, que un testigo a lo mejor necesita que haya un funcionario a su lado, porque claro, en teoría no puede consultar documentos salvo en aquellos casos concretos en los cuales se le permite, pues si hay un gran número y tal. Luego, por ejemplo, un perito a lo mejor tampoco es adecuado que esté en su casa a través de la sede judicial electrónica. También puede ser que sí, cuando yo recuerdo, pues simplemente ratificarse en una factura, pues bueno, yo creo que no es necesario que se desplace. Bien, yo creo que ahí la ley todavía tiene muchas lagunas y tiene muchas cosas que decirnos, entre otras cosas porque si se les da margen de maniobrabilidad a los jueces, mucho me temo que al final lo que es la voluntad de la ley de realizar muchas videoconferencias va a ser al final muy presencial. Por lo tanto, nos habla, fijaros, presencia telemática, videoconferencia, otro sistema similar, punto de acceso seguro. En fin, de alguna manera yo creo que eso debe de concretarlo. También os decía antes que cualquier actuación procesal que se realice necesariamente se tiene que identificar, ya sea el profesional o sea el ciudadano, ¿no? Y luego nos habla de firma. Cuando haya que firmar algo, siempre que haya que firmar, la firma ya no servirá de identificación. No toda identificación lleva firma, pero sí toda firma ya conlleva identificación. Luego nos deja para las comunidades autónomas cómo se va a regular la sustitución entre los profesionales y la habilitación de los empleados.
Por lo tanto, habrá que dictar algún reglamento y hacer convenios de colaboración con los colegios de abogados y procuradores para regular esta materia. Hablaba María José de los impresos normalizados. Fijaros que es muy importante, ¿no? Los impresos normalizados nos van a permitir actuaciones automatizadas, proactivas y, sobre todo, asistidas. El Ministerio de Justicia ya está trabajando en modelos o formularios de reclamaciones de vuelo. En Baleares hay todas las semanas más de 500 demandas por vuelos. ¿Qué se está pretendiendo? Que el profesional rellene una demanda, como decía María José, y ya no va a ser aquello de le voy a dar mi impronta personal. A partir de ahora nos vamos a encontrar con modelos de demanda en el que habrá que rellenar un contenido de manera que el sistema vaya leyendo los documentos y automáticamente vaya diciendo aquí falta esto, falta lo otro. Y además le va a preparar un borrador al juez leyendo toda esa documentación con esa estructura. Luego él valorará si efectivamente sigue el borrador o no sigue el borrador. También en la sede judicial electrónica vamos a tener la posibilidad no solamente de impresos normalizados de demanda, sino además la ley también nos obliga a contestaciones normalizadas para que todo esto sea más automático. Eso no significa que yo esté de acuerdo, yo solo explico lo que hay. Bien, luego hay la presentación en papel, ¿no? Es decir, el particular todavía podrá presentar la documentación en papel. Bien, esto obliga, y la ley aquí también tendrá que clarificar quién tiene que digitalizar. Yo ya sé que a los profesionales la verdad es que esto es un poco indiferente, ¿no? Pero os aseguro que en los órganos judiciales hay verdaderas peleas por declararse incompetente de todo. Yo siempre digo que el órgano judicial es excesivamente celoso de su propia incompetencia. Es decir, si me puedo declarar incompetente, mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, no deja claro tampoco la ley quién va a digitalizar esos documentos, ¿no? En el artículo 33 nos dice que es el Servicio Común Procesal y en el 43 la Oficina Judicial, es decir, lo que hoy es el juzgado. Lo que sí prohíbe ya es la expedición en papel de la documentación. Es decir, hoy si va un profesional se le puede denegar la entrega de documentación en papel. Excepcionalmente el letrado podrá valorar esa entrega para el profesional en papel y al particular, lógicamente, sí que cabe todavía esa posibilidad. Luego, os decía también que estamos con conceptos nuevos. Estábamos hablando de interoperabilidad, estábamos hablando de itineración. Los que peinamos canas hablábamos aquello de remítase el expediente a la audiencia y todavía cabía aquello de y la pieza incidental unas en cuerda floja. Bien, ya esos conceptos desaparecen en el sentido de que ya simplemente se pone a disposición de la audiencia el expediente. Después hay que pensar también que original y testimonio pues ya va desapareciendo. Hoy un documento firmado electrónicamente ya no precisa el testimonio del letrado. Verdaderamente ya no podemos distinguir un original de otro original cuando son firmas electrónicas. ¿Para qué está pensado entonces para el testimonio? Bueno, os decía antes la obligación que tiene la Administración de conservar todos estos documentos digitales. Seguramente dentro de 10-15 años a lo mejor no podemos leer esa documentación porque cambiaron tanto los sistemas, es ahí cuando aparecerá el testimonio del letrado. También en la Ley de Eficiencia Digital distingue entre original, lo que son copias digitalizadas y auténticas. ¿Qué pasa cuando una documentación se presenta en papel original que no debe o no puede digitalizarse, pues sea por motivos históricos o bien porque sea en un formato que no se puede digitalizar? Bueno, pues eso se va a presentar el original y se va a unir a un legajo que se va a mantener en el juzgado. Así lo regula la Instrucción 1 de 2022 de la Secretaría de Gobierno y, por lo tanto, ese legajo se va a mantener a disposición del juez. Una vez acabado el procedimiento, la parte siempre puede pedir que se le entregue. Y ya por último, fijaros que aparte de estar trabajando en todos estos procedimientos de automatización, una reclamación que estamos haciendo
es, fijaros la situación vuestra, ¿no? Que tenéis el expediente electrónico, vais a poder acceder al expediente electrónico. Pero si quiero saber si hay dinero en la cuenta, dejo de momento ese expediente, me meto en la cuenta del Santander, soy profesional, me han autorizado, bien. También quiero comprobar si, por ejemplo, el poder de representación procesal, dejo esas dos ventanas, me voy a una tercera, pues si a eso le añadimos que el funcionario, aparte de estar en el sistema procesal, aparte de entrar en la cuenta del Santander, aparte de entrar en los registros de apoderamientos, en el punto neutro judicial para ver la averiguación, en el Instituto Nacional para ver el domicilio, en fin, lo que se pretende es, oiga, todo en uno no puede ser, porque si cada vez que tenemos que entrar y salir, la verdad es que se pierde mucho tiempo. Decía María José que estamos trabajando ya en la integración de la cuenta de depósitos en consignaciones, que se integre ya directamente en el expediente electrónico, de manera que ya los profesionales vean continuamente los ingresos y los gastos. Y en fin, y hasta aquí, si tenéis alguna duda, que seguro que tenéis muchos, sepáis que además de todo esto, todas estas respuestas automatizadas, proactivas, como pueda ser, por ejemplo, la declaración de la firmeza de una resolución, no es necesario que el letrado ponga una diligencia de constancia, son tiempos muertos que la verdad es que quedan ahí en la mesa del letrado o del funcionario y podemos avanzar en eso. También tengo que decir, ahora que no me oye nadie, que no es fácil, porque al final tienes que pelear primero con los jueces porque ellos indudablemente no van a querer ceder ninguna competencia. Es cierto que todo lo que sea de valoración judicial va a tener que quedar fuera de esto. Por lo tanto, mucho me temo que al final, con quien vamos a tener que ir sustrayéndole competencias es al letrado de la Administración de Justicia con las diligencias de constancia, el cual, que conste que yo soy letrado de la Administración de Justicia. En fin, pues nada, muchas gracias. Bueno, creo que falo por todos, estamos abrumados con tanta... Pero bueno, de los compañeros que están conectados online hay bastantes preguntas, pero empezamos con las que tengáis por aquí. José Antonio. Espera, que va Pepe con el... Sí, la primera pregunta que tengo es en relación a la entrada en vigor que se produjo ayer y en relación con 23, en relación con el apartado segundo, artículo 152, los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos y se hace referencia al artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, que todas las personas jurídicas, comunidades de propietarios, comunidades de herederos, todo aquello que tenga un NIF, a día de hoy tiene que comunicarse electrónicamente. Por tanto, desde un punto de vista teórico, desde hoy, tiene que consultar el portal de justicia para saber si le han demandado, pero no el portal de justicia de la Xunta, sino el del territorio nacional, Navarra, Cataluña, Santander, País Vasco. Me parece que me queda alguno más. Desde luego, yo estoy muy preocupado, pero preocupadísimo. Yo, con las empresas que llevo o los pocos clientes que pueda tener, estoy agobiado diciéndoles que tienen que entrar todos los días o por lo menos cada 3 días para verificar esto. Creo que no se ha hecho una labor de integración de todos los portales y, desde luego, que la ley yo la critico en esos 3 días y yo creo que va a ser una fuente importante de, no sé si de nulidades o por lo menos de situaciones caóticas desde el punto de vista de la justicia. No sé si se me entendió en el sentido de que, claro, no te van a llegar demandas en papel ya a las empresas. Bueno, de momento en Galicia todavía no tenemos las notificaciones electrónicas. Estoy totalmente de acuerdo contigo que 3 meses es un tiempo insuficiente. Es muy fácil plasmar los cambios tecnológicos en papel, pero después, en 3 meses es imposible poder actualizar todo lo que nos dice la ley. También apuntabas tú una cosa, y es, recuerdo yo, estando de secretario en el juzgado de lo mercantil,
cuando había que anotar las declaraciones de concursos en el registro público concursal a los efectos de personación y de plazos. Recuerdo que declaramos la firmeza de una resolución, nos recurrieron, llegó a la audiencia diciendo que el plazo no se había iniciado porque no se había anotado en el registro público concursal tal como establecía la ley. La audiencia dijo, me parece muy bien, pero si tecnológicamente no es posible, legalmente no es exigible. Es decir, la ley hacía meses que ya contemplaba el registro público concursal y todavía no estaba operativo. Aquí en Galicia todavía no tenemos operativos las direcciones electrónicas. ¿Es así, María José? Sí, efectivamente, aquí hay dos cuestiones. Como bien decías tú, la ley ya entró en vigor, pero es verdad que hay una disposición final, la disposición final 9ª, que dice que las comunidades autónomas que aún no cuenten con determinados sistemas o servicios, pues en cualquier caso deberán tenerlas disponibles antes del 30 de noviembre del 2025. Por una parte, es el margen que nos da para acabar de regular todos estos instrumentos que prevé la ley. Pero en relación a lo que tú comentas, que es un problema, efectivamente, por el que ya hemos pasado también en la Administración General, sí que la ley regula este punto común de actos de comunicaciones, por ejemplo, en este caso, donde se prevé que, de hecho, en la Administración General ya funciona así. Tenemos los sistemas de notificaciones, tenemos un montón de cuestiones singulares de cada territorio, pero en ese punto común, pues un profesional podrá acceder a todas esas comunicaciones que le lleguen independientemente del territorio en el que se produzcan. Eso es un poco en qué momento va a estar disponible ya todos los territorios integrados ahí, pues ahora mismo no lo sé, pero ese es el objetivo de este punto común de actos de comunicación, ¿no? Que elimine esa dificultad, derivada de la diversidad territorial y de la diversidad de... ¿Hay alguna previsión de que se siga notificando en papel? O sea, es decir, lo que hay es que ha entrado en vigor la norma el 20 de marzo. Hay una previsión hasta el 25 o hasta no sé qué día de que se puede ir haciendo, pero el problema es en este tiempo. Es decir, yo voy a estar seguro con una empresa, con una sociedad mercantil, de que le van a notificar en papel porque no está funcionando el sistema en Navarra. En Navarra y digo en Galicia. O sea. Bueno, en Galicia, mientras no esté el sistema, se tendrá que notificar en papel porque no hay otra tal, pero ya desde el punto de vista jurídico. Claro. A ver, en Galicia, hasta que no esté implantada las notificaciones electrónicas, todos los juzgados de Galicia van a emplazar a las personas jurídicas en papel, o bien por correo electrónico si previamente lo han solicitado. Por ejemplo, yo recuerdo que con las preferentes de Abanca ya no se imprimía porque ellos precisamente lo que pretendían era que se les emplazara a través del correo electrónico. Del mismo modo que todas estas demandas que dicen que están preparadas, ¿no?, de lo de los coches para Stellantis, pues bueno, parece ser que también se va a unificar en ese sentido. Pero el resto, mientras no tengamos la posibilidad de las notificaciones de una dirección electrónica habilitada, va a tener que ser en papel, ¿eh? Que bueno, en cualquier caso, sí, la previsión es que estén a lo largo de este año, en estos primeros meses del año. Bien. Miguel. Bueno, perdona, no, la compañera, que más que nada para que Pepe haga un recorrido. Sí, yo tengo una pregunta en relación con el expediente judicial electrónico, porque me pareció... bueno, yo entré en la página para cotillear como era el del Ministerio de Justicia, concretamente miré un procedimiento que tenía en un juzgado en Castilla y León, pero lo que me ha contado aquí es completamente diferente el que va a ser el que es a nivel nacional, por lo que ha comentado de que uno se descarga el expediente judicial electrónico y eso de las 72 horas, el que es a nivel nacional, por el que yo he visto, entras en la página, ves ya el índice y en una pestañita puedes ver, por ejemplo, la grabación de la vista. Si hubiera, no sé, audiencia previa o lo que fuera, están allí sin tener que descargar nada. O sea, en el índice, Sí, no sé por qué
el de la sede de Justicia de Galicia tiene que ser diferente. Es que no, por eso, por ejemplo, no entiendo yo eso de luego hablar de interoperabilidad y coordinación entre unas administraciones y otras y encuentras unas páginas completamente diferentes. Bien, quizás ahí la diferencia es menos relevante de lo que pueda parecer, es una cuestión de cómo accedes a él, ¿no? Al final el contenido tiene que ser el mismo. Lo de las 72 horas no es que esté disponible a las 72 horas, es que durante 72 horas esa copia va a estar disponible, no que tengas que esperar 72 horas. Sí que es verdad que aquí se prevé la descarga simplemente por comodidad, porque puedas trabajar con el expediente sin necesidad de estar conectado a la sede electrónica, sin necesidad de que lo puedas tener como una copia tuya y te puedas manejar con él, pero si lo quieres abrir, pues también, o sea, se puede. Pero puedes tener esa copia, la tienes tú en tu equipo, te la puedes llegar donde quieras, no tienes por qué estar conectado a la sede, un poco por esa facilidad. Pero no es, en cuanto a lo que es el contenido jurídico, pues no debe haber diferencia. O sea, si no he entendido mal, perdona, o sea, en el nuestro también en el momento nos lo podemos visualizar. Os tiene que llegar ese correo de deciros ya está disponible, pero no son 72 horas, son un ratillo, no sé ahora exactamente cuánto, pero es... O sea, pero es en el mismo día. Sí. Vale. Miguel. Bueno, dos cuestiones. Yo me llegó una diligencia de ordenación para un expediente administrativo y vino por Insight, que no sé decir... Lo intenté abrir y no fuimos capaces. Ahora, lo acabamos de intentar hacer ahora. Y el procurador sí debió ser capaz de mandárnoslo porque me lo mandó por WeTransfer. Entonces, yo no tuve acceso. Me dio un localizador, puse juzgado del contencioso número 2, que era de Orense, y no fui capaz con el localizador yo. Entonces, no sé cómo hizo el procurador, ya le preguntaré. Y, otra cuestión que quería plantear, eso simplemente es que Insight tiene algo que ver con Antega o es un sistema nacional, por lo que vi. Sí, Insight no es el caso concreto que tú dices, ¿no? Pero Insight lo utilizamos sobre todo para la remisión se utiliza mayoritariamente ahora mismo para la remisión de expedientes administrativos desde las administraciones públicas hacia el órgano judicial, ¿vale? Todos estos expedientes administrativos que os decía que creo que eran 12.000 y pico, que llegaron a los órganos judiciales de manera digital, lo que Insight es un instrumento que se conecta con el sistema, es un poco complejo, con el sistema de intercambio de registros entre todas las administraciones públicas, ¿vale? Es como una red que permite la interoperabilidad entre todos los registros de las administraciones públicas. Entonces, por ejemplo, un ayuntamiento de Valencia quiere enviarle un expediente administrativo a un órgano judicial de Galicia, se conecta a Insight o directamente o por el instrumento que él tenga y a través de ese instrumento llega a Galicia, llega ese envío del expediente administrativo. Es una herramienta de comunicación entre las distintas administraciones públicas, así de manera genérica, sí. Luego tiene más matices, pero... No, vi que era el portal de la Administración de Justicia con las administraciones públicas. Es de la Administración de Justicia con las administraciones públicas, pero también entre las administraciones públicas, tiene más ámbito de uso. Bien. En relación a lo que me parece que era José Antonio Montero, es decir, yo supongo que funcionará como el Notificagal. Primero mandarán un correo electrónico sí. Avisando a la empresa, si no existe ese correo electrónico... O sea, si no tiene una dirección electrónica habilitada, ¿no? Es decir, que eso se hablaba el primer día. Estaban hablando de que las personas jurídicas tendrían que tener una dirección electrónica habilitada, ¿no? Van a tener una dirección electrónica habilitada, las cuales les vamos a dar de alta, en tanto nosotros no nos damos de alta, no vamos a empezar. No se oye. Pero Notificagal, ya todas las empresas, por lo menos las de la Comunidad Autónoma de Galicia, ya están dadas de alta porque le están notificando. Sí, de hecho, el instrumento que vamos a utilizar, uno de los criterios que tenemos en la administración pública por esto de evitar redundancias es que hay sistemas que utilizamos igual, el mismo, en el ámbito de la administración general que en el de la administración, de la administración autonómica que de la administración de justicia. Y vamos a utilizar la misma infraestructura de notifica.gal, lo que estamos preparando para eso. Entonces, ¿esto cómo funciona? El sistema primero te envía ese correo, ese aviso, y si no estás creado como dirección electrónica dentro de notifica.gal, te crea de oficio. Por lo tanto, no necesariamente tendrías que darte de alta. Si eres un obligado a relacionarte de manera electrónica. Sí que es cierto que hay un matiz y yo ahí me pierdo, y es que en la administración general la notificación se pone, independientemente de que seas obligado o no, se puede poner por las dos vías, se pone por las dos vías de hecho.
Si no eres obligado, te llega la notificación en papel, pero también se te habrá puesto de manera electrónica en notifica.gal. Aquí creo que la ley no lo deja del todo claro, o por lo menos en alguna reunión en la que estuve recientemente de interpretación había ahí un matiz. Yo creo que aquí la ley lo que nos está diciendo es a los que no están obligados a recibirlos, también se va a colgar en la carpeta perfecto. para que ellos puedan acceder. Exacto. Y luego eso sí que genera el matiz de cuando tiene efectos, cuando lo abro en papel porque yo no soy obligado o cuando lo abro en electrónico, ¿no? Que son una de esas cuestiones. Y al hilo de eso, por ejemplo, notifica.gal y también un poco en el tema que se comentaba antes, está conectado con el punto común de notificaciones de la Administración General. Entonces, si a ti te llega una notificación por notifica.gal, en el mismo momento de manera casi instantánea, la tendrás en el punto de comunicaciones, el punto único de comunicación. Y tendrá efectos jurídicos donde la leas primero, donde se lea primero. El instrumento que aquí pensábamos utilizar para el uso de las notificaciones electrónicas en el ámbito de Administración de Justicia en Galicia es el mismo modelo de notifica.gal. Porque sobre todo es muy importante que tengamos en cuenta que aparte de las sedes electrónicas de las distintas comunidades autónomas va a haber un punto general también, de manera que lo que tengamos aquí también lo vamos a poder tener en el punto general, ¿eh? Es decir, que la respuesta a lo que estaba planteando José Antonio es que probablemente en vez de que todos sus clientes o todos nuestros clientes que sean personas jurídicas tengan que estar revisando cada carpeta xustiza de cada comunidad autónoma, se pueden mirar en el punto de común de notificaciones. Común de notificaciones. Se podrá mirar en el común. Bien, voy a empezar. Preguntan aquí los compañeros que están online, por ejemplo, de momento los abogados no tenemos acceso al visor EXE, ¿no? No, comentaba antes que el visor EXE, que está pensado como un instrumento interno del órgano, no está disponible para los abogados y tampoco está todavía en todos los órganos la obtención a través de la sede del expediente judicial. Está puesta a disposición del expediente judicial. Está ahora mismo, no sé exactamente en cuáles, pero son unos 42 órganos, pero sí que es verdad que estamos coordinando con la Dirección Xeral la extensión durante estos próximos meses a la totalidad de los órganos judiciales. Bien, la pregunta una compañera que cómo se controlaría el acceso al expediente judicial electrónico, si el acceso queda recogido, ¿cómo se garantiza que se hará por motivos legítimos? Bueno, el acceso al expediente está exclusivamente vinculado a las personas que estén personadas en la configuración del propio expediente. No lo enseñé cuando enseñé el visualizador, pero ahí se recogen todas las partes intervinientes y es requisito indispensable que la parte conste y que sea una de las que está regulada en la normativa que tiene derecho a ese acceso. Por eso también es muy importante, insisto otra vez, en la necesidad de que las partes estén muy bien identificadas. Que no... Y entonces, además, la ley prevé cada vez que se acceda va a quedar constancia de quién accedió y al procedimiento que accedió. Pero estábamos hablando ahora de partes, pero la ley prevé también la posibilidad de que se acceda por parte de los interesados, sin necesidad de ser parte. ¿Cuántas veces hemos ido a un procedimiento y hemos justificado la condición de interés legítimo? Pues bien, la ley también prevé que se tiene que regular ese acceso por el interés legítimo. O también el perito, que pueda acceder a cierta documentación. Porque además María José estaba haciendo referencia a que el profesional pueda descargarse todo el procedimiento, pero la ley prevé que también solamente se pueda acceder a una parte del procedimiento. Estoy pensando, por ejemplo, en el que solicita un interés legítimo respecto de un documento o del perito, que no necesariamente tiene por qué acceder a todo el expediente, sino a una parte de él. Pues la ley también prevé ese acceso. Bien, bueno, pues sigo, ¿eh? O sea, preparado. Dice una compañera, y las copias de las demandas, mientras no haya una dirección electrónica habilitada, ¿las vamos a tener que seguir llevando al juzgado o serán los funcionarios las que las hagan? A ver, a mí me están diciendo que vaya preparándome con muchos paquetes de folios, porque como ahora ya no van a poder exigirle a los profesionales el papel, va a tener que imprimir en las oficinas judiciales. Bueno,
Eso es lo que me han pedido. Mucho papel, mucho Vale. papel. O sea que entendemos que los van a tener que imprimir en el juzgado, ¿no? Sí. Bien. Los documentos que se remitan, dice una compañera, los documentos que se remitan de manera digital deberán tener un formato uniformizado o solamente se podrá trabajar con un PDF en formato OCR. Bien, yo diría, o sea, ojalá, sí, solo eso. Pero bueno, hay una serie de formatos previstos incluso en la sede judicial, pero sí que es verdad que tenemos que ir acostumbrándonos a no cargar en el SNET el zip, el no sé cuántos formatos raros que luego no hay manera de meter en el expediente judicial. Entonces, a efectos de documento firmado, normalmente prácticamente todos son formatos PDF, PDFA que admiten esa identificación de firma, pero luego bueno, habrá que acompañarlo con otros formatos que se permitan. Pero aspectos eso como el zip, que efectivamente simplifica porque yo meto en un paquetillo todo y ya luego va, pero luego no queda bien en el expediente judicial. No es que no quede bien, es que no se ve en el expediente no se ven judicial. los documentos que están integrados. Claro, Es que vamos al final a lo que yo decía, a la uniformidad. Claro. Nos cuesta mucho cuando viene un zip integrarlo en el programa y luego tienes que abrir la carpeta a su vez. En fin, al final vamos a lo que vamos, a agilizar y automatizar. Y yo creo que va por ahí el camino. Bien, dice un compañero, vamos a estar condicionados en todas estas actuaciones por programas de software y aplicaciones que son proporcionadas por empresas privadas, grandes multinacionales. ¿Qué garantías hay en cuanto a la estabilidad y permanencia de estos programas y aplicaciones en el sentido de que se siga permitiendo la interoperabilidad? Bueno, mira, podría decir aquello de que me alegra mucho que me hagas esta pregunta, porque esta mañana estaba yo en la inauguración de las jornadas de filosofía del derecho y la inteligencia artificial. Y una de las preguntas que yo planteé allí, aparte de que estábamos hablando de todos los beneficios de la automatización, es el problema que podemos tener con los derechos fundamentales, con el Estado de Derecho, con la transparencia. Al final la inteligencia artificial lo que viene es a monitorizar, a copiarnos, a imitar. ¿Qué ocurre si nosotros le damos características sesgadas o parciales? La respuesta nunca va a ser seguramente la correcta. Y yo dejé allí apuntada, efectivamente la inteligencia artificial está en manos prácticamente de empresas privadas. ¿Qué solución se le va a dar? También hay que pensar los logaritmos que usen, al final va a ser la respuesta que nos dé la inteligencia artificial y sobre todo va a ser una inteligencia abierta o va a ser cerrada. Si es abierta, corremos el riesgo, como en la Wikipedia, que se ponga cualquier cosa, pero claro, si es cerrada, deja de ser un poco democrático. La verdad es que es un poco peligroso, pero bueno, esperemos que al final la ética y la filosofía nos den alguna respuesta. Pero bueno, es cierto que toda ventaja también tiene su inconveniente. Y no vamos a ser, acabé diciendo, los luditas del siglo XXI que nos queríamos cargar las máquinas. Dice un compañero, ¿es posible imprimir todo el expediente electrónico o hay que abrir e imprimir el documento por documento? Bueno, eso es una cuestión en la que sí estamos trabajando porque nos lo han pedido todos, en todo el mundo, porque es verdad que ahora es un poco engorroso, ¿no?, ir un documento tras otro documento. Entonces, bueno, se está preparando para que se pueda abrir o se pueda casi visualizar de manera continuada. Cuanto menos se imprima, mejor. Sí. Pero... Pero, o sea, somos resistentes, somos resistentes. Bueno, yo la primera que me traigo aquí la presentación aquí, porque si no, me pierdo en ella. Pero sí que es verdad que, como os decía, a mí misma me cuesta moverme exclusivamente en el mundo digital. Hay documentos que necesito imprimir y verlos. Todos. Pero una de las líneas de trabajo más importantes para estos próximos tiempos es mejorar la facilidad en la que accedo, me muevo, navego por la documentación, porque un procedimiento que tenga un número razonable de documentos, pero las macrocausas en las que a veces os movéis, en esos cientos de documentos, pues es complicado moverse en un mundo digital. Entonces ahí hay que trabajarlo mucho todavía. Sí, me preguntan, o sea, os preguntan también...
Espera, que era la del enlace. En el tema del enlace, cuando... o sea, el enlace del documento pesado, ese que tal, ¿caduca o va a estar vigente una vez que has descargado el expediente? Caduca, tienes que descargarlo. O sea, tienes que descargarlo en el... Tienes que descargar tienes que descargar el documento en tu ordenador. Exacto. Vale. Bueno, pregunta otro compañero, pero ¿cuál es el motivo por el cual el profesional, o sea, no vamos a poder ver el expediente judicial electrónico de forma inmediata? Bueno, es una cuestión de establecer ese calendario de implantación en los órganos judiciales. Porque... No. Cuando pedimos, o sea, cuando entramos en la carpeta Xustiza, yo creo que se refiere a eso, porque dices, el profesional no lo puede ver en el momento, se puede decir que el sistema es estéril. Se refiere a cuando entramos en la carpeta Xustiza, que tengamos que pedir, o sea, solicitar. Vale, bueno, eso probablemente se vaya cambiando, cambiándose el cómo es. Es un poco porque por el tamaño a veces de los expedientes, que tarda un poquillo en componerse y en ponerse ahí a disposición, porque no está todo, a ver cómo os explico. Los sistemas tienen que ser estables. Entonces, si nosotros tenemos a cientos de profesionales accediendo a donde está el expediente, que es el mismo sitio donde trabajan los órganos judiciales, bueno, tendríamos ahí una carga de procesamiento importante. Entonces, lo que se hace es una copia de ese documento, de ese expediente, en un sitio preparado para que lo podáis acceder y descargar. Pues ese tiempo que tarda en hacerse. O sea, nos lo separáis para que, claro, para que no interfiramos en el trabajo exacto, del juzgado. Exacto. Vale. Imagino que con el tiempo, claro, eso, tecnológicamente será posible, pero ahora si todos los profesionales Sí, acceden al Excel, los funcionarios están en el Excel, eso va a ser imposible. Ya. Es cierto que esta medida no puede ser definitiva porque solicitar el expediente, te dan el expediente a una fecha determinada y que esté consolidado. De la otra manera, tú tendrías en tiempo real el conocimiento del expediente. Sí, a ver, esto es una cuestión también de ir madurándolo, ¿no? Y el tiempo será cada vez menor hasta que sea inmediato. Vale. Bueno, pregunta una compañera. Buenas tardes. Generalidades aparte, me gustaría saber qué pasos debo seguir para acceder a un procedimiento en el que soy parte y qué pasos debe de seguir un cliente para acceder a ese procedimiento. Bueno, para acceder al procedimiento, si se dan las circunstancias que comentábamos, que el órgano haya consolidado el expediente y esté disponible, pues es acceder a la sede electrónica y acceder a él. Vale. Yo, por ejemplo, me meto con mi DNI en la sede electrónica y me aparecen los procedimientos que tengo. Sí, pero ahora mismo... Claro, me aparecen de momento el número. Sí, el número. Sí, te aparece, aparece Claro. el título, digamos, de los procedimientos. Y está después muy el bien. ciudadano va a poder igual que el profesional. Está muy bien lo de la agenda, por ejemplo. Sí, sin embargo, el otro día, por ejemplo, Paula Méndez, la magistrada del Social 1, hablaba... Claro, pero eso debe de ser en ese cascarón del que habla Chus, ¿aparece el estado en el que está el expediente? Sí. Ah, vale, claro, es ahí, vale. Bien. No hay más dentro. Vale, pregunta una compañera también, buenas tardes, si el expediente ya está consolidado porque lo ha solicitado el procurador y el letrado no tiene acceso, ¿cuál podría ser la causa? El expediente lo consolida el letrado, no el procurador. No, pero lo solicitó. O sea, el procurador solicitó la consolidación del expediente, entiendo yo, ¿no? Que es lo que dice la compañera. Y el abogado no puede traer. Y el abogado no puede entrar. Bueno, así de pronto habría que ver el caso concreto, pero se me ocurre pues que a lo mejor el abogado no esté bien identificado en el sistema, por ejemplo. Y en cualquier caso, si hay otro motivo, os recuerdo que a efectos de este tipo de cuestiones está ese canal de necesitas ayuda, o sea, usarlo, porque sí que se contesta y se intenta en la manera de lo funciona. Es que es muy importante que los datos de los profesionales estén perfectamente identificados. No sé si es el caso, ¿sabes? No sé si y a veces también no solamente es una cuestión nuestra, sino si el colegio en vez de poner José Manuel pone José.m, ya tenemos el problema. Vale. Bien, yo también tenía una pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale. A ver, supongo que a medida que vayáis implantando todas estas medidas, nos iréis Bueno, es una buena idea.
Sí. el que vayamos comunicándolo a los colegios conforme se van Sí, actualizando. sí, las yo creo que es cosas. muy importante, porque Sí. si no, no nos... Sí, Vale. eso tienes toda la razón. Bien, entonces queda comprometida vuestra colaboración, ¿no? Totalmente. Para esos avisos, perfecto. Yo tengo una pregunta al hilo de lo que comentabas, María José, de la textualización de las vistas, porque ya lo habíamos visto, yo creo que en el Congreso General de la Abogacía, bueno, que se hablaba un poco de esto, que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Asturias, sí que ya lo tienen, es decir, es simultáneo. O sea, en el momento en el que se graba la vista, ya automáticamente se está automatizando. Y no sé en qué punto estamos en Galicia con respecto a esto. Sí, aquí hacemos lo mismo. Yo no creo que sea instantáneo, sino que nosotros utilizamos el mismo servicio que utiliza Asturias. Las vistas ahora ya se están textualizando. Creo que ponía aquí un dato. El año pasado se textualizaron, 90 y tantas mil vistas o algo así. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que pedirlo? Entonces, la textualización en su momento se estableció como no traducción, sino textualización, porque se consideraba que era como un instrumento de apoyo para el órgano judicial, pero sin valor jurídico, porque el sistema de textualización no es perfecto. Entonces, la textualización que hace no tiene por qué ser fidedigna de tal. Inicialmente se acordó que esa textualización no se pusiera a disposición de las partes, pero sí que hubo un debate en el seno del CTAG, y sí se acordó y se pondrá durante este año, en esta nueva versión de la sede, con este expediente judicial, una copia de esa textualización. ¿Ah, sí? Sí, en los órganos ya existe, ya está, pero aparecerá como un documento complementario dentro del expediente que dirá: esto es una textualización, no me acuerdo la frase cómo es, pero no tiene valor jurídico. Vale. Sí, porque es que generó mucha polémica generó en el mucho debate, CTAG, sí. porque, Ya. claro, sobre todo decían, a efectos internos, nosotros los órganos judiciales sabemos que no tiene un valor jurídico, pero sabrá el profesional Ya. que esto no es fidedigno, que no da fe de lo que están diciendo. Y entonces, después de muchas discusiones y del sexo de los ángeles en el CTAG, al final, claro, se llegó a la conclusión lógica de si es un sistema de apoyo que nos facilita la labor y todos somos conscientes que no da fe de lo que se ha dicho, sino simplemente ayuda, pues yo creo que se puede externalizar. Y en eso estamos, en la externalización. Bien. Luego, la última pregunta que tiene aquí, de las que están aquí, es, esto ya lo comentamos en la ponencia del jueves pasado, lo comentaban las magistradas que intervinieron. ¿Se va a poder considerar los despachos de abogados como puntos de acceso seguro? Bueno, a ver, yo creo No que... te sientes intimidado por el foro, ¿eh? A ver, yo creo que sí para ciertas cosas. ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el acceso te identifica y te firma. Luego tenemos que tener en cuenta también que si vamos a presentar documentación, el sistema nos tiene que permitir digitalizar e incluir esa documentación en el procedimiento, lo cual obliga a los particulares, que ahí queda dicho, un particular, si quiere declarar vía telemática, aunque no esté obligado a conectar con la Administración de Justicia de manera telemática, si quiere meter documentación, está obligado a comparecer personalmente si quiere meter documentación y no puede hacerlo de manera digital. A ver, yo creo que va a ser un lugar seguro. ¿Para qué? Ya. No para todo. Yo creo que esta compañera No para todo. lo habla, perdona, es más, no creo, lo dices tal, a efectos de realizar actuaciones por videoconferencia. Vamos a ver qué actuaciones serán. Piensa que además este sistema de la sede judicial electrónica nos dice la ley que tiene que permitir que el abogado pueda interconectar con el cliente de manera reservada. Entonces, yo tengo dudas de que todo se vaya a celebrar telemáticamente, pero no me cabe ninguna duda que habrá algunas actuaciones que el abogado pueda hacer desde su despacho.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consideración más? Bueno, pues entonces daros las gracias. Ha sido muy instructivo. ¿Habéis? Y efectivamente contamos con vosotros para que nos vayáis avisando y para quedáis invitados para la próxima cuando tengamos más avanzadas todas estas cosas. Bueno, y a vosotros también, muchas gracias por la asistencia. Buenas tardes. Muchas gracias a todos.